Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar el recorrido de hoy, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto único e inclusivo que busca regalar un espacio para todo tipo de personas, incluyendo débiles visuales y gente con problemas de audición. Además de que buscamos ayudar a muy distintas causas para dar algo a cambio en nuestro mundo. Puedes disfrutar de nuestro contenido en cualquiera de las plataformas y te pido que si te gusta lo compartas con tu gente, comparte el link e invita a toda tu gente a suscribirse para así poder crecer el ranking de este proyecto que busca regalarte un espacio único y diferente haciendo comunidad. Hola, qué gusto saludarte, soy Yael Janselson y será un enorme placer hacer este paradisíaco y aventurero recorrido contigo. Así que cierra tus ojos si te es posible. Respira, relájate, dame tu mano y juntos vamos con el poder de la imaginación hasta Calgary, en Alberta, Canadá, que se encuentra ubicada en una región de colinas y altiplanicies al este de las montañas rocosas. ¡Vamos! Hoy en día Calgary es el tercer municipio más grande de Canadá y ofrece una cultura urbana moderna sin olvidar su pasado. Me he dado cuenta que la ciudad está muy bien planificada, está distribuida en una cuadrícula y tiene excelente sistema de transporte público. ¿Qué te parece si disfrutamos de una vista panorámica de la ciudad desde el mirador de la Torre de Calgary, que nos muestra el corazón del pueblo pequeño de esta divertida ciudad, llena de festivales callejeros, vida nocturna e infinidad de actividades al aire libre? Subamos a la torre giratoria de 1288 metros sobre el nivel del mar. Y mira, si te paras en el suelo de cristal y volteas hacia abajo, ¡ay! No sé si te da miedo, se siente muy chistoso, podrás ver la ciudad. La Calgary Tower, inaugurada en 1968, fue uno de los primeros miembros de la World Federation of Great Towers, o sea, la Federación Mundial de Torres Grandes, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988, y fue la antorcha olímpica. Y hablando de olimpiadas, tenemos que esquiar en las pistas, dar una vuelta en trineo, ver un partido de hockey sobre hielo y tomar senderos ciclistas de montaña, en este parque que se abrió justamente para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988. Todo en el Parque Olímpico de Canadá, a las afueras de Calgary, está hecho en torno a los deportes de invierno. Pero en verano también hay mucho que hacer. Si eres aventado, hay un bungee ideal para niños, o puedes, si lo prefieres, patinar sobre hielo en una pista cubierta, jugar minigolf y dar paseos en trineo. Existe una gran variedad de pistas de montaña para todos los niveles de bicicleta y luego tomar la tirolesa más rápida de Norteamérica, que tiene una caída vertical de más de 100 metros, que son como 300 pies. Yo definitivamente me aventaré de ella. ¡Vamos! Te dije que este era un viaje muy aventurero y otra actividad es el snowshoeing en Kanasakis Country, que es caminar con raquetas de nieve de armazón de aluminio. Estas se ajustan a las botas de nieve que ya traemos, que son las normales, y los bastones de senderismo nos van a ayudar a mantener el equilibrio.
En este bellísimo paisaje nevado nos podemos encontrar ciervos, liebres y coyotes, así que pongamos mucha atención a las huellas en la nieve, a ver qué animales han pasado por aquí. La estampida de Calgary es el evento más conocido de la ciudad y atrae a más de 1 millón de visitantes con sus rodeos, la música y exhibiciones agrícolas que se llevan a cabo durante 10 días. Veamos el concurso de equitación con carretas, Chuck Wagon Derby y la divertida competencia de monta de toros. La fiesta de la estampida es una celebración de las tradiciones más arraigadas en el oeste canadiense, especialmente en la provincia de Alberta. La ciudad de Calgary se transforma por completo. Mira cómo los habitantes están luciendo los típicos sombreros vaqueros. Me siento como en una película western, ¿no? Nos cuentan que en el año de 1912, el promotor americano Guy Widdick quería crear un rodeo en el que se reunieran los mejores vaqueros del continente americano y, financiado por 4 inversores, pudo realizar su sueño. 7 años más tarde, en 1919, el festival se inició para recordar a los caídos en la Gran Guerra. De esa manera, pasó a ser un evento anual al fusionarse con la Exposición Industrial de Calgary y se le denominó Exposición y Estampida de Calgary. En 1923 se llevaron a cabo las primeras carreras de carretas y por la noche podemos ir, si te parece bien, al Jubilee Auditorium para disfrutar de un musical de Broadway, una ópera o un ballet. Veamos que hay en la cartelera. Where do you go with your broken heart and soul? What do you do with the left over you? And how do you know when to let go? Where does the good go? Where does the good go? Look me in the eye and tell me you don't find me attractive. Look me in the heart and tell me you won't go. Look me in the eye and promise no love's like I love. Look me in the heart and unbreak broken. It won't happen. It's you get loose in the waves. You see love thinking you would be real. Es interesante saber que la ciudad de Calgary cuenta con uno de los niveles de vida más altos del mundo y fue clasificada como mejor ciudad para vivir. Además, Calgary también fue considerada como la ciudad más limpia del mundo en una encuesta realizada por la famosa revista Forbes. Y sí, la verdad es que yo no he visto ni un papelito tirado en la calle y está lleno de basureros para reciclar. La verdad es que está divina esta ciudad, ¿no te parece? Muy, muy limpia y tranquila. Calgary es también la puerta de entrada a las estaciones de esquí como Banff, Canmore y Kanasakis. También está cerca de los Badlands de Alberta, una maravillosa región de extrañas formaciones rocosas, hallazgos paleontológicos y pueblos fantasmas que siempre son lugares distintos e interesantes para conocer. Bueno, pues es así como dejamos esta fascinante región del mundo, segurísima de que volveremos muy pronto. Si te gusta cocinar, quédate aquí y acompáñame hasta la cocina. Da clic en el botón o si lo prefieres, sigue viajando. Gracias por viajar conmigo y te espero cada semana en un episodio más. Como bien sabes y lo hemos platicado, Realidad Alternativa es un proyecto que busca hacer comunidad, aportando a muy distintas causas. Encontré que la Calgary Homeless Foundation ha centrado sus esfuerzos de investigación sobre temas como la pobreza y la vivienda y puso en marcha una estrategia de vivienda accesible para todas aquellas personas sin hogar. Si te interesa conocer más al respecto, ingresa a su página www.calgaryhomeless.com. Como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos.
Gracias por viajar conmigo y nos vemos la próxima semana. Canadá cuenta con muy buena carne, por lo que no es de extrañar que muchos de sus platos más populares estén compuestos de ella. Uno de los más conocidos es la carne de Calgary, que se sirve asada y puede ir en hamburguesa o acompañada de patatas fritas y ensalada. La mejor zona para probarla es en el centro del país y la conocemos como Calgary Beef Hash. Aquí están los ingredientes. 1 kilo o kilo y medio de corazón de filete tenderloin premium recortado y preparado para hornearse, más o menos de 4 pulgadas de diámetro. Puede ser también pulpa de res o sirloin magro molido. 1 cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta molida. 1 huevo, 3 cucharadas de migajas de pan seco, media cebolla pequeña rallada, 1/4 de cucharadita de clavo, 1/4 de cucharadita de pimienta de Jamaica o lo que se conoce en Estados Unidos como allspice, 1/4 de cucharadita de mejorana, que es opcional si te gusta, 1/4 de cucharadita de sal y de pimienta, queso cheddar, pan para hamburguesa, tocino ahumado y con miel de maple especial de la región que hemos comprado en el mercado de Calgary. Está delicioso. Y ahora sí, revuelve el huevo con las migajas de pan en un tazón grande y añade la cebolla, el clavo de olor, la pimienta de Jamaica o allspice, la mejorana, la sal y la pimienta. Mezcla con la carne hasta que todo se integre y forma 4 hamburguesas de aproximadamente 2 centímetros de espesor. Presiona con el dedo el centro de cada hamburguesa para prevenir que se levanten mientras se cuecen. Colocamos la carne sobre la parrilla engrasada a fuego medio alto y cierra la tapa del asador si es que tiene. Volteamos una sola vez hasta que el termómetro digital insertado en el centro de cada hamburguesa registre 71 grados centígrados. Son aproximadamente 10 minutos. No te preocupes, si no tienes termómetro, calculamos unos 10 minutos. Pongamos encima de cada hamburguesa una rebanada de queso para derretir. Ponemos a tostar el pan y asamos el tocino de lomo. Es importante que este tocino esté bañado de miel de maple y ahumado, porque esto es lo que le da el típico sazón de esta región de Alberta. Volteándolo una vez hasta que se dore, aproximadamente calculamos 1 minuto por cada lado. Montamos las hamburguesas con el queso derretido sobre el pan tostado, añadiéndoles una rodaja de tocino y lo acompañamos con un poco de ensalada y frijoles. Esto es lo típico, muy al estilo Calgary, pero si lo deseas pueden ser mejor papas fritas. También se suele servir con 1 cucharada de ensalada de manzana sobre la carne y eso le da un toque muy agridulce y la verdad muy diferente, a mí me gustó. Y ahora sí, una hamburguesa de carne hash deliciosa, muy al estilo de Alberta. Compártenos tu foto del platillo en el Facebook de Realidad Alternativa o aquí en la página para conocer tus comentarios y sugerencias y presumirnos tu rica hamburguesa de Calgary Hash Beef. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan. And he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds. He says it's for the peace of all. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.